Veamos este ejercicio número 3, también que fue tomado en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2019. Dice, un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 5 metros. En el tiempo que demora en llegar al suelo desde la altura máxima es de 3 segundos. Calcule, dice, aproximadamente el tiempo en segundos que demora en alcanzar su altura máxima. La aceleración de la gravedad debe ser considerada como 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que me piden a mí determinar en este ejercicio es un intervalo de tiempo. Y al igual como hemos ido haciéndolo en otros ejercicios, lo que nos va a permitir a nosotros de resolver el problema es relacionar este intervalo de tiempo con un esquema. Y en ese esquema vamos a utilizar las ecuaciones pues que estamos modelando para estos tipos de traslaciones. Entonces, en la primera parte del esquema que vamos a realizar está escrita aquí en esta parte del ejercicio. Dice, un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 5 metros. Entonces, si aquí tengo el piso, desde una altura de 5 metros tenemos a una persona lanzando una piedra verticalmente hacia arriba. Luego dice, en el tiempo que demora en llegar al suelo, desde la altura máxima es de 3 segundos. Entonces, esta piedra va a llegar a su altura máxima, donde ya hemos visto que la velocidad es cero, pues el objeto ya no sigue subiendo, y a partir de aquí regresa hasta llegar al suelo. Desde esta posición de la altura máxima hasta llegar al suelo pasan 3 segundos. Luego dice, calcule aproximadamente el tiempo en segundos que demoran en alcanzar la altura máxima, ¿no? Se entiende por esta parte que está siendo subrayada que desde esta posición hasta alcanzar la altura máxima es el intervalo de tiempo que me están pidiendo a mí determinar. Entonces, noten que para poder calcular ese intervalo de tiempo voy a utilizar el hecho de que la piedra al subir realiza un mRV desacelerado con esta aceleración de la gravedad. Solamente que en este tramo de ese mRV yo lo único que conozco es cuánto vale la velocidad final, no conozco más. Entonces sabemos que para usar alguna ecuación del mRV requerimos pues por lo menos 3 cantidades, ¿no? 3 elementos. Y aquí solamente tengo un dato. Por lo tanto, para poder calcular cuánto es este intervalo de tiempo, sería por ejemplo necesario conocer cuánto es esta altura, porque con esta altura, con esta velocidad final y con esta aceleración ya tendría 3 datos para utilizar alguna ecuación del mRV. Pero eso no lo tengo, entonces la altura que tenemos aquí puede ser calculada si yo calculo la altura que demora esta piedra en llegar hasta el suelo, que es posible de ser calculado porque en este tramo de descenso yo tengo 3 datos, ¿no? Tengo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces voy a concentrarme en esta parte del esquema para poder determinar cuánto vale esa altura que desciende la roca, ¿no? Desde la altura máxima. Entonces aquí podemos utilizar directamente lo que vimos anteriormente. Aquí puedo utilizar la ecuación de distancia igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero directamente, como la velocidad inicial es cero, porque esta es la posición en que la piedra tiene la velocidad de cero, esta altura que desciende la piedra sería un medio de g por el intervalo de tiempo al cuadrado. Esto vendría a ser entonces un medio de la aceleración de la gravedad, que es 9,81 por 3 segundos al cuadrado, y eso me daría 44,1 metros. Con esta altura de 44,1 metros, esto de aquí, la altura que sube la piedra en este tramo sería pues 44,1 menos 5, que sería 39,1 metros. Entonces con esto ya podemos nosotros determinar cuánto vale este intervalo de tiempo a partir de esta altura, ¿no? Vamos a colocar esto en un esquema. Aquí tengo el esquema en el cual toda esta altura hasta el piso, desde la altura máxima, sabemos que vale 44,1 metros. La piedra es lanzada hacia arriba desde 5 metros y por lo tanto lo que sube la piedra en este intervalo de tiempo t sería la resta 39,1 metros. Entonces, para poder calcular este intervalo de tiempo, yo podría utilizar, bueno, aquí tendría que utilizar por lo menos 2 ecuaciones del mRV, porque no conozco cuánto vale esta velocidad inicial. Pero aprovechando que el intervalo de tiempo de subida y de descenso es igual, yo puedo analizar el intervalo de tiempo de descenso, que es más simple, porque en el descenso conocería que la velocidad inicial es cero.
Entonces, para descender este intervalo de tiempo, la piedra tendría que descender esos 39,1 metros. Por lo tanto, esta longitud de 39,1 metros sería, al igual que esta, un medio de la aceleración de la gravedad por el intervalo de tiempo al cuadrado. Resolviendo esta ecuación, eliminando la unidad de metros, tendría que t cuadrado sería, paso el 2 a multiplicar, paso el 9,81 a dividir y paso la unidad de segundo cuadrado también a multiplicar. Entonces me quedaría que t cuadrado sería 7,97 segundos al cuadrado. Sacando raíz cuadrada tendría 2,82 segundos.